casa. Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, martes 15 de diciembre del año 2020, dentro de esta semana 37 con el título Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020 en el área de comunicación, vamos a desarrollar el título Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. La meta del día de hoy es elaborar una lista de aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 a partir del diálogo reflexivo con tu familia. Recursos para la actividad: ten siempre a la mano tus útiles escolares, material tecnológico y tu portafolio. Desarrollo de la actividad. Ayer tuviste la oportunidad de recordar los retos que enfrentaste con tu familia este 2020. La pandemia del COVID-19, la cuarentena para evitar enfermarnos y las clases virtuales a distancia. Posiblemente con estos grandes retos tuviste que afrontar otros desafíos más. También has reflexionado sobre cómo tu familia se organizó para asumir estos desafíos y salir adelante. ¿Tú crees que los aprendizajes que lograste en Aprendo en Casa aportaron a enfrentar estos desafíos? ¿Cuáles de estos aprendizajes fueron los más significativos para ti? ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, planificar el desarrollo del diálogo. Luego, seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo cuando realices. Expresar tus ideas con claridad. Escuchar con atención. Emplear una buena pronunciación y entonación. Opinar a partir de la información que escuches. Mirar a tu interlocutor cuando le hables y darte cuenta cuando quiere hablar para cederle la palabra. Iniciemos. Para lograr nuestra meta es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido el 2020. Por ello, debido a que el diálogo es un medio eficaz para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, lo utilizaremos para lograr nuestra meta. Recordarás que anteriormente hemos realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Eso significa tener una actitud de escucha. Cabe resaltar que para que nuestro diálogo sea efectivo, lo mejor es planificarlo. Las siguientes preguntas te ayudarán a hacerlo. Respóndelas en tu cuaderno. ¿Para qué dialogarás? Quizá para transmitir una idea, para compartir una experiencia, para conocer algún tema, para conocer a alguna persona. ¿Con quiénes dialogarás? Elige si es papá, mamá, hermanos, primos, tíos. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Queda en tu criterio. ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? A pensar. Para responder estas interrogantes debes pensar que el propósito de esta actividad es motivar el diálogo en las personas. Probablemente algunos de tus familiares que te han acompañado en todo el tiempo de aprendizajes. Además, debes recordar el lugar donde está registrado todo lo que has aprendido en el 2020 e identificar aquellos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Para dialogar con tus familiares es importante que te organices porque en esta semana 37 de Aprendo en Casa has realizado muchas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, hay algunas de ellas que posiblemente llegaron a ti y se quedaron para siempre en tu vida diaria. Observa el siguiente recuadro. Para organizar cómo desarrollarás el diálogo con un familiar sobre aquellos aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos familiares, realiza las siguientes indicaciones para llenar en tu cuaderno. El cuadro de organización de ideas
que está debajo tenga a la mano los 4 retos más grandes que enfrentaste con tu familia el 2020. Escríbelo en la primera columna del recuadro y organiza las ideas. Primer reto, más grandes del 2020. Revisa tu portafolio e identifica aquellas actividades que fueron muy significativas para ti, porque contribuyeron a afrontar esos retos el 2020 que asumieron en tu casa. Por ejemplo, acá dice, ¿qué reto? Cuando usé mi cuaderno de experiencia tuve que observar con detenimiento y esperar los cambios de mi planta para anotar mis ideas ordenadamente. Allí comprendí lo importante que es la paciencia para todo lo que uno se propone en la vida. En mi casa ahora todos respetamos nuestro espacio personal y lo tenemos muy en cuenta cuando salimos. Así ha sido más fácil sobrellevar el distanciamiento social. Seguimos. La vez que escribí anécdotas tuve la oportunidad de saber más sobre mi familia y compartir con mis familiares sus historias. Fue muy divertido. Después puse mucha atención a mi manera de escribir porque ellos la iban a leer. Por suerte mi profesora me orientó para hacerlo bien. El plan de vida saludable no solo fue útil para comer sano, ahora hacemos ejercicios en familia y eso me gusta mucho y me hace sentir bien. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve en esta actividad que hayan contribuido a afrontar reto? Selecciona 2 como mínimo y por cada reto escríbelo en la segunda columna del cuadro de organización de ideas. 2. Aprendizaje seleccionado. Completa la tercera columna con el cuadro de organización de ideas. 3. Explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar los retos, donde pondrás una opinión al respecto. Cuando realices el diálogo con tu familia, responde la cuarta columna del cuadro de organización de ideas. Opinión de un familiar sobre el aprendizaje elegido. Ten en cuenta que los siguientes pasos para dialogar. Saluda y explícale a tu familiar cuál es la meta de esta actividad de aprendizaje y que le compartirás las actividades que elegiste. Menciónale la primera actividad. Si quieres, muéstrale la evidencia de que tienes en tu portafolio. Explícale cómo piensas que contribuyó a esa actividad a afrontar los retos de tu familia en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que es así? ¿Por qué piensas eso? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Coméntale si estás de acuerdo con su manera de pensar y explicar por qué. Permite que responda si lo desea. Realiza el mismo procedimiento con las siguientes actividades que anotaste en el cuadro. Después del diálogo con tu familiar, corrige la lista de actividades que seleccionaste si así fuera el caso. Muy bien, estamos listos para dialogar en familia. Al hablar, exprésale las ideas con claridad. Apóyate en el cuadro que estás completando. Emplea una buena pronunciación y entonación. Habla mirando a tu interlocutor. Observa a tu interlocutor cuando quiere hablar y cédele la palabra. Al escuchar, escucha con atención. Recuerda o anota la información que te llama más. Opina a partir de la información que has escuchado. Ten en cuenta que tú participarás de este diálogo reflexivo con tu familia para obtener al final una lista de aprendizajes que ayuden a enfrentar los retos del 2020. Al realizar el diálogo, después de culminar todo el proceso, escribe en tu cuaderno la lista de aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Lo harás muy bien.
Es momento de reflexionar sobre cómo te fue en esta actividad. Escribe la lista de cotejo en tu cuaderno y luego respóndela. Planifiqué mi diálogo. Seguí las indicaciones para organizar mi diálogo. Respeté la estructura del diálogo cuando lo realicé. Expresé mis ideas con claridad. Escuché con atención. Empleé una buena pronunciación y entonación. Miré a mi interlocutor cuando le hablé. Me di cuenta cuando quiso hablar y le cedí la palabra. Opiné a partir de la información que escuché. Bien, ya sabes qué te fue bien y qué debes fortalecer. Seguiremos trabajando en ello. Con tu familia. Antes de conversar con tu familia, observa la lista de cotejo que has marcado. Revisa la escritura de la lista de aprendizaje que contribuyeron a afrontar los retos de tu familia y responde la interrogante. ¿Qué mejoraste en tu comunicación oral y escrita durante el 2020? Luego conversa con tu familiar sobre qué le pareció el diálogo que sostuvieron. Léele una lista final de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que él mismo lo lea. Pregúntale, después de haber participado de estas experiencias de aprender en casa, ¿se nota que he mejorado en mi comunicación oral y escrita? Luego, coméntale en qué has mejorado en tu manera de comunicarte en forma oral y escrita y lleguen a un acuerdo. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos de este año? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué habrá favorecido a que logremos desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar estos desafíos? Recuerda organizar lo trabajado en tu portafolio. Gracias por tu atención. Aprendo en casa.